Buenos días para todas las personas que ven este video. Somos Gabriela y Marcela, estudiantes de Derecho de la Universidad Libre. Bienvenidos. Hoy trataremos un tema de mucha importancia en el mundo laboral y de la seguridad social, la capacidad laboral residual. En primer lugar, empezaremos explicando su concepto según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En segundo lugar, daremos las reglas que se observan en los casos bajo el tenor de la capacidad laboral residual. Y por último, su importancia constitucional bajo los principios que amparan las personas de especial protección en el Estado colombiano. Comencemos. Es preciso entrar en contexto para poder entender la noción de capacidad laboral residual. En Colombia, para acceder a la pensión de invalidez, el afiliado debe tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la calificación de la invalidez. Sin embargo, se presentan situaciones particulares con los trabajadores que padecen enfermedades crónicas, genéticas y o degenerativas, que obtienen la calificación de la pérdida laboral del 50% o más, pero la fecha de estructuración es fijada el día del nacimiento, del diagnóstico, del primer síntoma o cualquier otra fecha cercana a estas, entendiendo la fecha de estructuración como aquella en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcanza el 50% de la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. Lo anterior es según el decreto 1507 del 2014. Es así como se creó la figura de la capacidad laboral residual. La Corte Constitucional define en la sentencia SU 588 de 2016 como la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las consecuencias de la enfermedad. Entonces, la fecha de estructuración de la invalidez puede ser en ocasiones fijada en un momento anterior o concomitante con el dictamen de acuerdo con el tipo de enfermedad que se esté tratando, y sin importar que la persona haya conservado su capacidad funcional, permitiéndole seguir cotizando al sistema de seguridad social después de la fecha de estructuración de la invalidez. En conclusión, la Corte ha determinado que la fecha de estructuración de la invalidez correspondiente a una persona que padezca una enfermedad crónica, congénita o degenerativa que no le impida realizar labores remuneradas durante periodos de tiempo, así es como la entidad que emite el dictamen de la pérdida de la capacidad laboral debe tener en cuenta que aquella fecha corresponde a cuando el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y mentales a tal magnitud que le impiden desarrollar cualquier actividad económicamente productiva. Por otra parte, y en segundo lugar, es pertinente puntualizar las reglas y situaciones que se presentan en estos casos. Según la Corte, en la sentencia SU 558 del 2016, es usual que las personas tengan un número considerable de semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración que le fue fijada por la autoridad médico-laboral. Es por eso que luego de la solicitud hecha por una persona con una enfermedad congénita, crónica y o degenerativa, a las administradoras de fondos de pensiones les corresponde verificar que los pagos hechos después de la estructuración de la invalidez cumplan con 2 requisitos. Primero, hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado, y segundo, que estos no se realizaron con el único fin de defraudar el sistema de seguridad social. Lo anterior se traduce a que tanto los administradores de fondos de pensión como el juez constitucional deben analizar las condiciones de la persona que solicita la pensión de invalidez, la existencia de la capacidad laboral residual con el fin de determinar el momento en el que debe realizarse el conteo de las 50 semanas, pero esto sin alterar la fecha de estructuración. Por último, esta figura se creó con fundamento en la Constitución política y la especial protección que deben tener las personas en situación de discapacidad, o mejor con capacidades funcionales diversas, sustentando en su artículo 13 que obliga al Estado a ofrecer igualdad de condiciones para grupos marginados o discriminados, asimismo como el artículo 47 y 54 de la misma. Además, la Corte Constitucional ha precisado que es fundamental tener en cuenta las semanas cotizadas después de la fecha de estructuración de invalidez, porque de lo contrario se estaría ante una condición imposible de cumplir. Es así como la figura de la capacidad laboral residual responde a principios constitucionales, ya sea como el principio de universalidad, de solidaridad, de integralidad
el principio de prevalencia de la realidad en materia laboral y de seguridad social, así como la buena fe. Además, que si no se estableciera el procedimiento de esta forma, se vulnerarían los derechos fundamentales de las personas en condición de discapacidad, que como se dijo anteriormente son sujetos de especial protección constitucional, y porque en otro sentido se impondría una situación discriminatoria que significaría que las personas con enfermedades congénitas degenerativas y o crónicas, según las circunstancias, no accederían a un derecho pensional. Es por ello por lo que recalcamos la importancia de la inclusión social y efectiva de las personas con capacidades funcionales y psíquicas diversas al mundo laboral. De esta forma, la capacidad laboral residual termina siendo un grano de arena a este objetivo. Muchas gracias.